Imaginad por un momento que entramos en una peluquería y llega ese momento de secar el pelo y la peluquera llama a una asistente y la asistente enciende una hoguera y llama a otro asistente que coge un pay y con ese pay empieza a mover el aire y con ese aire caliente empieza a peinar. Es rudimentario, ¿no? Pues a día de hoy es como se utiliza la música en los centros comerciales, en los locales, en el retail. A día de hoy se utiliza la música así. No hay un secador. En otros aspectos sí lo hay. Y nosotros lo descubrimos por algo que nos parece muy interesante. Hace unos años nos dimos cuenta que en el mundo de la música había un problema muy grave. Que el mundo de la música estaba reducido exclusivamente en su parte industrial a sacar un disco, a hacer una gira y después de esa gira volver a componer para hacer otro disco y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? El problema es el éxito. Ese formato tenía éxito y hacía que las cosas funcionaran muy bien. ¿Qué pasó? Que como todos los formatos que tienen éxito normalmente se acaban. Y este se acabó. ¿Por qué? Pues porque nació Internet. E Internet nos hizo comportarnos de una manera totalmente distinta. Nos hizo comportarnos de una manera absolutamente distinta a la hora de consumir esa música. Pero también nos hizo cambiar a la hora de crear esa música. Y esto es muy importante porque cuando una industria defiende tanto su corralito, como yo digo, el problema es que no deja evolucionar el resto de cosas. ¿Por qué he contado lo del secador? Porque siempre la industria tiene una tendencia importantísima a la evolución. Y nosotros, en el caso de la música, como nos veíamos absolutamente sumergidos por un formato que se estaba hundiendo, decidimos darle un poco la vuelta e intentar buscar nuevos modelos de negocio en paralelo a lo que era hacer un disco. Para nosotros el disco es el corazón, es como la ópera en su momento o la banda sonora de una película. El disco es el corazón del artista, es como se va moviendo, es el camino, es la banda sonora que va creando de su propia carrera. Pero la manera de crearlo es lo que nos hace absolutamente identificativos en un mundo que cambia en el comportamiento, como había dicho. En el momento que toda la industria estaba llamando piratas a la gente que estaba detrás de un ordenador escuchando música, nosotros detectamos que no había piratas, que la red estaba llena de talento, que teníamos una capacidad de poder, en vez de tirar de agenda y llamar a la gente que tenía en contacto para hacer un disco, ¿por qué no lo ponemos en dominio público? ¿Por qué no hacemos que todo el mundo pueda participar? Hicimos un proyecto que muchos de vosotros conocéis que se llamaba el Plan B, que lo que hacíamos era, oye, voy a hacer un disco. Yo antes llamaba a Macaco, a Alaska o a Bebe, les decía, oye, voy a hacer una canción, mira, tengo esta base, ¿qué te parece? Podemos trabajar por aquí, hacemos una canción, bien. ¿Por qué no, en vez de la agenda que tengo aquí, por qué no lo abro al mundo entero? ¿Por qué no, en vez de estar diciendo que es una herramienta que me va a atacar, por qué no lo utilizo a mi favor? Bueno, pues para cualquier artista estaría el primer planteamiento, que es el planteamiento del ego, el ego artístico. Yo lo tengo, o sea, yo saco mi disco y es mi disco. Y de repente digo, ya, pero claro, es que compartir toda la creatividad de mi disco, poniendo mi nombre, dejaba un poco en duda lo que es esa parte de creación. Bueno, pues al final, gracias a tener un equipo maravilloso de gente que sabe explicar muy bien qué es el compartir, dijimos, venga, vamos a lanzarnos. Vamos a hacer que el nuevo disco de Carlos Jean lo haga la gente. Y yo al final lo que hacía era liderar y manejar propuestas, manejar ideas. Bueno, pues conseguimos algo súper importante, que es que en las radios musicales de nuestro país en aquel momento, pues solo sonaba o David Guetta o Coldplay, y artistas españoles creo que había uno o dos. O sea, no había muchos más en el top. Bueno, pues con este proyecto conseguimos romper muchas barreras. Una, la teoría es que el artista tenía que ser muy conocido para que lo pudieran poner en la radio y que entonces la gente tuviese esa interacción de decir, es la nueva canción de Enrique Iglesias, ¿no? El nombre hacía que la canción fuese mejor. Nosotros lo que conseguimos es que al final simplemente una persona cantando en el cuarto de baño de su casa subiese una propuesta, fuese escuchada, fuese votada, fuese analizada, fuese combinada con otros artistas y conseguimos que 2 de esas propuestas fueran número 1 de esa radio en ese año. O sea, la mitad de la música española que fue número 1
en las radios comerciales, como los 40 principales, eran canciones de proyectos colaborativos de la red. O sea, gracias al comportamiento de la gente, utilizar ese comportamiento de la gente para tener muchas más ideas. Fruto de todo esto, pues nació Mugwump, que es la empresa donde trabajo actualmente, y que a lo que nos dedicamos es a intentar contar siempre historias a través de la música. No es un formato que esté muy claro. Nos gusta mucho intentar ser como una especie de transatlántico, ¿vale? Pero con la agilidad que tiene una tabla de windsurf a la hora de virar. Necesitamos esa agilidad, necesitamos estar siempre en el punto de salida, pero no sabemos hacia dónde va la carrera. Con lo cual siempre tienes ese espíritu de cuando llega algo nuevo, no es una amenaza, es una oportunidad. Cuando tenemos el teléfono móvil y decimos, no, es que el móvil no esté atontado, vale, podemos utilizarlo como herramienta. ¿Para qué? En nuestro caso, puede ser una perfecta herramienta para poder grabar, para poder subir pistas, para poder colaborar, para poder descubrir artistas. Y así lo utilizamos. Luego lo llevamos más allá, dijimos, bueno, es que ¿por qué vamos a tener que estar solo utilizando a gente que tiene talento? Porque ahí cierras muchísimo las puertas. Si solo utilizas el talento, estás limitando la música a alguien que tiene que aprender música para poder hacerla o que alguien que tiene un talento innato. Y entonces nos empezamos a comer la cabeza para poder hacer un proyecto que se llama The Sounds of Emotions, que es una canción hecha con las emociones de la gente. ¿Cómo lo planteamos? Bueno, fuimos a ver a la gente de Audi, que tenía un proyecto de innovación, Innovative Thinking, que estaba muy bien planteado, en el que ellos lo que apuestan es por la innovación y por la tecnología. Y nosotros teníamos muchos proyectos así. Pero había uno en cuestión que era perfecto para desarrollar con ellos. Y es que un artista o un autor, cuando está componiendo, sí necesita esa capacidad musical para soltar todas esas melodías, para que esas melodías salgan fuera, para combinarlas con los acordes. Entonces, yo cuando estoy sentado en casa, lo que hago es que me siento al piano y empiezo a soltar melodías. Una, otra, y todas siempre están jugando con la misma rueda armónica que tengo en ese momento en la cabeza. Me apetece esa rueda armónica y empiezo a soltar y a buscar, y así es como compongo una melodía. Entonces mi mente ahí está haciendo dos cosas muy importantes. Una es soltar un montón de melodías y otra es elegirlas. La mente de repente decide elegir qué melodía me ha gustado, la cojo y me la quedo, ¿vale? Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos que la gente tome esa decisión? ¿Por qué no hacemos que cada persona pueda tomar esa decisión? Y lo aterrizamos de manera muy sencilla. Cogimos un artista, nos lo llevamos de viaje a Juan Celada, y que tiene mucha capacidad de improvisación. Y entonces él siempre hacía la misma rueda armónica, y sobre la misma rueda armónica, ¿sabéis lo que es una rueda armónica? Es lo típico, habéis visto el típico vídeo de internet donde de repente un chaval sale y se pone a tocar 4 acordes y canta 35 canciones encima de los mismos acordes, ¿no? Pues digamos que eso es una rueda armónica muy pop, muy sencilla. Entonces él se sentaba delante de la gente, de una persona, le colocábamos un cacharro estos de neuromarketing que mide más o menos pues un poco la atención, nosotros lo resumimos en emoción. Y entonces él empezaba a cantar y a soltar melodías, a soltar melodías. Entonces él estaba haciendo esa función de autor, de soltar y soltar y soltar y soltar. Y la persona lo que estaba haciendo era tomar esa decisión de qué parte de la canción es la que le gustaba, qué trocito le estaba gustando. Pero no era una decisión de, oye, tienes que decidir exactamente cuál es la parte de la canción que te gusta. No, no era así. Sino que lo intentábamos medir científicamente para poder demostrar que ese trozo es el que más atención había prestado la persona en ese momento. Intentábamos crear un clima, siempre el mismo, una conexión, y entonces cogiendo trocitos de uno, de otro, luego los sumabas y todos los trocitos que había creado Juan eran creados por Juan, pero la decisión formaba parte de la otra persona, de la persona que habíamos elegido o de la persona que nos habíamos encontrado o la persona que quería participar. Con esto creamos eso, colaboración. Utilizamos, por supuesto, esa parte de Internet. Hay otro muy bonito con Renfe, en el que la gente subía sus historias. Una historia, otra historia, otra historia. Subieron 1.700 historias en un mes.
Y de esas 1.700 historias se eligió una historia. Y el premio es que esa historia, Bebe y Juan iban a hacer una canción. Entonces pensamos, oye, ¿por qué no intentamos hacer un formato en el que la gente meta historias y los artistas estén obligados a hacer canciones con esas historias? Y al final lo que se crea es un canal de música que está hecho con historias de los viajeros. ¿Por qué? Pues porque tenía mucha relación el tren, con lo que te pasa en el tren. Al final todo el mundo tiene una historia que contar, sobre todo que tenga que ver con un viaje. Entonces es meterte ahí dentro e intentar rascar. Esto es lo que nosotros intentamos aterrizar como utilizar un tenedor para comer. Eso es Internet, es un tenedor. Hay mucha gente que quiere decir constantemente que para con la música, Internet es un tenedor que sirve para pinchar al que tienes delante. Yo sigo pensando que ese tenedor cada vez es más útil y cada vez es más objetivo a la hora de tomar las decisiones de los proyectos, porque lo tenemos aquí como una herramienta. Cuando nació el periódico, la gente leía el periódico, ¿vale? En la música pasó algo parecido. Cuando nació la guitarra eléctrica, los que tocaban en acústico se quejaban porque la guitarra era eléctrica. Ahora la eléctrica es casi de culto. Cuando nace el periódico, la gente lee el periódico. Cuando nace la radio, la gente escucha la radio. En la música, cuando nace la radio, hay una revolución absoluta dentro de los músicos porque todos entran en trance porque dicen, ahora ya nadie nos va a ir a ver en directo porque hay un cacharro en casa que está tocando. Porque antes de la radio la gente no podía escuchar, o antes de la gente no podía escuchar la música en su casa. Y la gente entró en cólera con la radio. Ahora un músico muere por sonar en la radio. Nace la televisión y la televisión ya te permite ver, te permite escuchar, y nacen programas. Y esos programas, de repente, la música, para mí hay una etapa muy buena en la que empezamos a ver música, pero hay una etapa muy mala en la que ver es más importante que sentir o escuchar. Y nacen estos famosos making of, playbacks, y de repente empieza a desaparecer la música de la televisión. Y esto hace mucho daño a la industria de la música. La industria de la música hace lo mismo que cuando aparece Internet. De repente entra en trance y es como ya no nos ponen en televisión. Y de repente aparece Internet. Y de repente la gente empieza a manejarse entre Internet y televisión y dice, ¿por qué voy a ver una actuación de U2 en YouTube y no la veo en la tele? ¿Sabéis por qué? Porque lo que ocurre en YouTube es real. Porque de repente si uno se tropieza en el escenario, es real. Es lo más parecido a un directo que hay. En la tele no pasa eso. En la tele de repente es el nuevo disco de Alejandro Sanz, por ejemplo. Y Alejandro Sanz es un artistazo. Tú lo escuchas cantar y dices, joder, qué maravilla, tío. Pero cuando lo ves, está todo montado de tal manera que dicen, el making of, y aparece Alejandro así, tal, como haciendo que canta, no está cantando, está sonando el disco, los cascos están desenchufados, es como, es que no me creo nada de lo que estoy viendo. Y esa es la noticia. Y en paralelo pasa que Alejandro Sanz sube un vídeo y está cantando, en plan improvisando en un sitio, y tiene muchísimo más encanto que la noticia. Por eso la gente se va hacia eso. Y luego nace algo muchísimo mayor en Internet, que es lo que estaba contando ahora, que es participar y colaborar. Y es un hecho, a día de hoy, donde más música se escucha, el medio de comunicación que más música contiene es YouTube. La música se ve, la música ya no se escucha. Se escucha más música en YouTube que en la radio, que en la televisión, que en Spotify, que en discos. O sea, es brutal la cantidad de música que fluye por ahí. Y luego llegamos a un punto más allá. Ya tenemos todas nuestras líneas creadas para hacer trabajos que tienen que ver en esa mezcla de historias a través de la música, y de repente nos encontramos con la peluquería. Y decimos, joder, y llegas al Bershka de repente y vas a comprar y está la música ahí puesta que te dices, pues, o sea, me voy a pedir una copa, ¿sabes? En vez de comprarme un jersey, ¿no? Y casualmente nos piden un proyecto que tuviese que ver con eso, con cómo poner música en los espacios. Y nos planteamos lo siguiente, vamos a jugar un juego. Quiero que veáis una cosa.
Fijaros en esta imagen, ¿vale? Fijaros, y no es lo mismo ver esta imagen así que ver esta imagen así. Vale, no es lo mismo ver esta imagen así que verla así, ¿verdad? Vamos más allá. Fijaros en esa imagen 10 segundos. ¿No es lo mismo así? Que verla así, ¿verdad? O verla así. O esta. Así. Que verla así. Soy del Atleti, ¿no? Vale. Pues esto es lo que descubrimos a la hora de estar en un centro comercial. Y de repente decimos, oye, ¿por qué no intentamos que toda esa experiencia de compra se empiece a trabajar como se trabaja todo lo que ocurre cuando tú vas a ver un escaparate? O sea, hay como escaparatistas, hay gente de iluminación, ya está metido el aroma branding por medio. Y nosotros descubrimos que hay un mundo increíble ahí fuera. Hay un mundo a la hora de tomar la decisión de qué prenda te vas a comprar o cómo vas a estar comiendo en un sitio. Yo cuando era DJ había una cosa muy graciosa, que era cuando estaba el happy hour, que la bebida era mucho más barata, yo solo me dedicaba a poner hits y hits y hits y hits y hits, uno tras otro. Y en cuanto se acababa el happy hour, que la historia ya subía de precio, entonces ya quitaba todos los hits y ya la gente se iba de la pista a pedir. Era un manejo con música. Si yo te pongo la gozadera en el momento que vas a pedir, dices, no, me quedo en la pista, tal, no sé, de repente tal, pues es eso. Entonces, esto se puede elevar a todo y se puede llevar a todo y se puede llevar a la experiencia de compra. Y nosotros hemos descubierto, y por eso está dentro de nuestro discurso, que hay música, hay muchísima música, mucho más allá de hacer discos. Y que hay algo muy bonito, que es que la música es algo que todas las personas sienten, pero que en el fondo nadie entiende. Muchas gracias.